Vamos a leer, hermanos, en Marcos capítulo 10. Desde el día del estudio estuve pensando en el caso del ciego Bartimeo. Yo quisiera, hermanos, ver allí la historia de este hombre. Dice la palabra de Dios, capítulo 10 del Evangelio de Marcos, versículo 46 en adelante. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él, o sea, el Señor Jesús y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Quisiera hablar de tres cosas acerca de Bartimeo. Uno es la importancia de Bartimeo. Dos es la imposibilidad de Bartimeo. Y tres, el impedimento de Bartimeo. Bartimeo. ¿Sabe usted qué significa este nombre? Bartimeo. Ese nombre significa hijo de Timeo. ¿Y quién era Timeo? ¿O qué significa Timeo? Significa valor, honra, precio, grandeza, gloria. Eso significa Timeo. Si yo preguntara, ¿se parece esto a Bartimeo? Creo que todos concluiríamos que no. Bartimeo, un hombre honorable, un hombre importante, un hombre de valor, de precio. Creo que no. Era un mendigo que estaba junto al camino, y aparte de mendigo, era ciego. Ese era Bartimeo. Realmente era una condición muy triste, la de Bartimeo. Pero ¿sabe una cosa? Dios iba a trabajar en la vida de este hombre miserable, de este Bartimeo. ¿Sabe para qué? Para realmente convertirlo en Bartimeo, en el hijo honorable, en el hijo valorado. Un hijo importante. ¿Quién era su papá? ¿Realmente era un hombre importante, un hombre de valor? Yo no lo creo. Probablemente tendría su nombre, y así sucede en este mundo. Probablemente encontramos muchas personas llamadas Daniel, ¿sí?, que son tremendos drogadictos, no hacen honor a su nombre. Otros probablemente se llamen Jesús. ¡Qué excelente nombre! Pero llevan una vida triste, ¿cierto? Probablemente otros se llaman Juan, probablemente otros se llaman José. En fin, tantos nombres que llevan las personas en esta sociedad, pero su vida está totalmente apartada de Dios. Así estaba Bartimeo. Así estaba Bartimeo. Ahora, la familia de Bartimeo, su mamá, su papá, ¿dónde estaban ellos? Probablemente los habían dejado. Probablemente era un muchacho que no tenía, o era un hombre que no tenía familia. Probablemente era despreciado de su familia, despreciado de la sociedad. No tenía valor. ¿Cómo te sientes tú en esta hora? ¿Te sientes como Bartimeo? ¿O te sientes una persona que realmente eres valorada? De que realmente te aprecian, que no eres como Bartimeo. Déjame decirte, querido amigo, que Dios te ama y te aprecia, y Él quiere hacer a ti como hizo con Bartimeo el ciego. Él quiere acercarte a ti. Quiero ver ahora la imposibilidad de Bartimeo. Bartimeo, dice la Escritura, era ciego, tal cual.
era ciego. Pero quiero ver dos cegueras en Bartimeo. Una es la ceguera natural de Bartimeo y otra es la ceguera espiritual de Bartimeo. Habían dos problemas en Bartimeo. Ya no era uno, no, eran dos. Era ciego naturalmente y era ciego espiritualmente. Ahora, él, como ciego natural, pudo haber buscado ciertas herramientas para valerse. Existe hoy en día el método Braille, por ejemplo, ¿cierto? Personas aprenden a leer con ese método. De pronto con algún bastón de apoyo para no tropezar. Habían ciertos elementos que pudieran ayudar a Bartimeo. Pero en la parte espiritual, amigo, hay un solo recurso que era necesario para Bartimeo y no había otro recurso. Y ese recurso era el Señor Jesucristo. Ese era el recurso que Bartimeo, el ciego, debía apropiarse. ¿Sabe qué dice la Escritura? Que el enemigo de nuestras almas, Satanás, el diablo, puso una venda en nuestros ojos para hacernos ciegos y para no ver la luz del Evangelio, de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Cada una de las personas en este mundo son ciegos espirituales. Ahora bien, usted le preguntaba probablemente a Bartimeo, Bartimeo, ¿cuál es tu imposibilidad? ¿Sabe qué le iba a responder a Bartimeo? De una vez, yo soy ciego. Él sabía que era ciego. De eso no había duda. Pero hoy en día usted probablemente le pregunte a la persona, oye, ¿tú eres pecador? No. ¿Y qué tiene de malo hacer esto? ¿Y qué tiene de malo hacer aquello? ¿Y qué tiene de malo hacer aquello? No hay una realidad en sus vidas, amigos. No hay una realidad. Había imposibilidad en Bartimeo, en su ceguera, tanto natural como ceguera espiritual. Quiero ver también el impedimento de Bartimeo. Hay varias cosas que impedían a Bartimeo acercarse al Señor. Y una de ellas era la multitud. ¿Cuánta multitud te rodea y hace que no puedas llegar al Señor? ¿Cuántas personas a tu alrededor hay que no te dejan acercarte al Señor? Amigos, vecinos, la familia, está diciendo una hermana que ya está diciendo la familia. ¿Cuánta familia hace lo imposible para que personas lleguen al Señor? ¿Cuánta multitud te rodea? ¿Tienes novia? Probablemente la novia sea parte de la multitud que te esté atando, te esté tomando del brazo para que tú no llegues al Señor. Y probablemente ya tú estés entendiendo, yo soy ciego espiritual y yo necesito a Jesús para que me dé la libertad, para que me dé la vista. Pero probablemente haya multitud que están allí, tomándote de la mano, trayéndote, como ellos también, ciegos. Uno de los impedimentos de Bartimeo. Pero quiero ver el número 2, la capa. Dice que Bartimeo soltó la capa que tenía. Era un mendigo. ¿Qué más podía tener aparte de la capa? Su capa, probablemente para cubrirse de la noche, el frío. ¿Era importante para Bartimeo esa capa? Claro que lo era. Claro que lo era. Pero él dejó la capa, porque él sabía que esta capa probablemente me va a impedir que yo llegue al Señor. ¿Era de valor? Sí. Pero mire, ¿sabe una cosa? Hay muchas veces en nuestras vidas hay cosas que valoramos y queremos y realmente las necesitamos. Pero hay que tomar en cuenta que si eso va a ser causa para que yo me acerque al Señor y que el Señor me dé la vista, entonces yo debo dejar esa capa. ¿Cuántas capas tienes tú? ¿Cuántas cosas de valor tienes que debes dejar? Probablemente hay muchos que te rodean que son como esa capa de valor. ¿Amas a tu familia? Probablemente parte de la familia sea como esa capa de valor. Otra cosa que impedía a Bartimeo acercarse al Señor probablemente era que el Señor pasó una sola vez por Jericó y era la última vez
que pasaría por Jericó. Esto sí es fuerte, ¿saben? Porque si yo le digo, amigo, ¿qué tal si hoy es el último día de tu vida? ¿Qué tal si hoy es el último día de su vida? No quiero asustarle, pero Bartimeo tenía una última oportunidad. El Señor iba pasando por el camino, atravesando por Jericó, iba saliendo de Jericó para nunca más volver por Jericó. Y Bartimeo aprovechó la última oportunidad que tenía. La última oportunidad. Muchacho, amigo, joven, que estás aquí, señor, que estás aquí. ¿Qué tal si hoy es la última oportunidad? La iglesia, o sea, nosotros, la iglesia, estamos esperando un momento importante. ¿Sabe cuál es? Es la venida del Señor Jesús. Eso está escrito. Nosotros no nos inventamos nada. La palabra de Dios es fiel, es inspirada por Dios, útil para redarguir, para corregir en justicia. La palabra de Dios es veraz. Antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. El Señor Jesús viene a las nubes para llevar a su iglesia al cielo y su iglesia se va al cielo. ¿Qué tal si hoy es la última oportunidad que Dios te está mostrando a ti? Y hay cosas que te atan, pero tienes que dejarlas para poder acercarte al Señor. Mire, ¿sabe una cosa? Bartimeo había oído acerca de Jesús. Y no cualquier cosa. Bartimeo sabía, ese Jesús es el Hijo de David. ¿Y qué significa eso? Si usted no entiende eso, usted tiene que irse a la Escritura y bien en lo profundo de la Escritura para conseguir qué significa Jesús, Hijo de David. ¿Sabe qué está hablando allí? Está hablando de su mesianidad, de que Él es el Mesías, de que Él es el Cristo, de que Él es el Rey, de que Él es el Salvador. De eso está hablando Jesús, Hijo de David. Eso lo sabía Bartimeo. Había oído, ¿sabe? Él estaba imposibilitado de los ojos, pero no de la audición ni de su habla. Él podía oír. Él podía oír. Y la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Tienes que oír el Evangelio para poder creerlo, ¿sabe? Oír. Y él utilizó algo, su boca, para confesar que era realmente lo que él quería. Ten misericordia de mí. Mire, Dios quiere tener misericordia de usted. ¿Sabe qué significa misericordia? La palabra misericordia está ligada a la miseria. ¿Sí? Porque Dios, que es el Dios omnipotente, el Dios omnipresente y omnisciente, hizo descender a su amado Hijo a este mundo de miseria para compadecerse de nosotros, los que estábamos en miseria, en el pecado. Ten misericordia de mí. Eso lo dijo Bartimeo. Pero por último, Bartimeo había oído del Señor Jesús. Y probablemente Bartimeo, al saber del Señor Jesús, sabía que en la Escritura decía, despreciado y desechado entre los hombres. Probablemente en la Escritura estaba hablando de ese Jesús, Hijo de David, del siervo sufriente, del Mesías sufriente. Probablemente Bartimeo sabía del Salmo 22. Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Despreciado y desechado entre los hombres. Probablemente Bartimeo había escuchado alguna vez estos salmos. ¿Cómo? Alguien se lo diría. Y pensar en que Jesús, el Hijo de David, quería ser el Salvador de Bartimeo y fue el Salvador de Bartimeo. Es el mismo Cristo que te queremos presentar hoy a ti. Último impedimento de Bartimeo. Él no estaba en el camino. Él estaba junto al camino. Él no estaba en el camino. Él estaba junto al camino. Pero él entendía, yo necesito a Cristo. Voy a hacer todo lo posible por conseguir a Cristo. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y cuando el Señor entonces restaura su vida, cuando el Señor le da la visión a él y le da la salvación, porque el Señor le dijo, tu fe te ha salvado, y enseguida recobró la vista. Cuando todas esas cosas vinieron con Bartimeo, el último versículo dice, allí dice, versículo
52. Y seguía a Jesús en el camino. Él no estaba en el camino. Probablemente tú estás descarriado, ¿sabes? Probablemente tú estás apartado. Probablemente tú te hiciste a un lado. Ese no es el lugar. El lugar es Jesús, con Jesús, en el camino. Ven al Señor. Él te quiere dar la salvación. Él quiere darte vida. Él te quiere dar la vista. Porque Satanás está trabajando en eso contigo. Y Él quiere darte la vista espiritual.